Mi nombre es Paula Angelomé, soy licenciada y doctora en química recibida en la Universidad de Buenos Aires y trabajo desde hace ya unos cuantos años, desde el 2012, como investigadora de CONICET en la gerencia química de la Comisión Nacional de Energía Atómica en San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y recientemente somos parte de un instituto que se llama Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, que es de CONEA-CONICET, es un instituto compartido, y nuestro grupo se dedica principalmente a la química, pero a la química aplicada a la síntesis de nanomateriales. Entonces un poco lo que les voy a contar hoy es un poco de lo que hacemos y un poco de lo que hacen otros grupos, porque quería hacer una charla lo más abierta y amplia posible para que todos puedan estar interesados en lo que voy a contar. Entonces, la charla se titula Nanopartículas metálicas, colores y aplicaciones, y justamente les voy a contar sobre estas interesantes materiales. Entonces voy a empezar con una introducción en la que les voy a contar un poquitito de por qué nos interesan estas nanopartículas. Para los que es la primera vez que ven una charla de las organizadas por la Fundación Argentina de Nanotecnología, les comento que vamos a hablar un poquito primero de la escala. Entonces, la escala nano quiere decir 10 a la menos 9, o sea, cualquier cosa a la que yo le pongo el prefijo nano le incluye un 10 a la menos 9, eso es la 1000.000.000ª parte de algo. En el caso particular del nanómetro, es la 1000.000.000ª parte de un metro. Entonces, es muy difícil imaginarse cuánto es un nanómetro. Entonces yo les voy a dar algunas ideas para que tengan una idea de las dimensiones. La primera es que si hacemos una comparación entre el metro y el nanómetro, es el equivalente a hacer la comparación entre el diámetro de la Tierra y el diámetro de una uva. ¿Sí? Entonces, si la Tierra tuviera un diámetro de 1 metro, el diámetro de una uva sería el de un nanómetro. Eso es para que tengan una idea de lo chiquitito que es un nanómetro y de lo difícil que es pensar cuánto es que mide un nanómetro. Ahora, yendo para el otro lado, ustedes saben que todos los componentes de la materia son átomos, entonces también podemos comparar el nanómetro con los átomos. Entonces, para que se hagan una idea, un átomo de hidrógeno mide más o menos 0,1 nanómetros de diámetro, y eso quiere decir que en un nanómetro caben 10 átomos de hidrógeno uno al lado del otro. Esto no es algo que existe en la realidad, pero es una idea para que ustedes tengan una idea de cuáles son las dimensiones. ¿Qué pasa en el caso de los átomos de un poco más grandes? Saben que el átomo de hidrógeno es el más chiquito de la tabla periódica. Bueno, ahí tenemos el átomo de oro, de ejemplo. El átomo de oro tiene más o menos 0,35 nanómetros de diámetro. Eso quiere decir que en un nanómetro caben 3 átomos de oro. ¿Por qué elegimos el oro justo para mostrarles? Bueno, porque el oro es uno de los componentes más comunes de las nanopartículas metálicas de las que voy a hablar en un ratito. Entonces, para que tengan una idea, es poner 3 átomos de oro uno al lado del otro, ahí llegamos a 1 nanómetro. Entonces, son en particular los nanomateriales, ¿no? Los nanomateriales lo que tienen de interesante es que tienen alguna de sus dimensiones en la escala nano. ¿Qué quiere decir esto? Un material común, al que estamos acostumbrados tradicionalmente, tiene todas sus dimensiones, sus lados, digamos, de más de 100 nanómetros. Cuando empezamos a cambiarle las dimensiones, empiezan a aparecer los nanomateriales. Entonces, si por ejemplo achatamos este material hasta que su espesor sea de menos de 100 nanómetros, tenemos lo que se conoce como una película delgada o film delgado que tiene menos de 100 nanómetros de espesor. Esto ya es un nanomaterial. Si reducimos un poco más el tamaño, pero en la otra dimensión, empezamos a tener lo que son las nanobarras o nanocables. A lo mejor escucharon hablar de los nanotubos también. Son materiales que tienen 2 dimensiones por abajo de la escala de los 100 nanómetros, estas o esta, y una longitud que puede ser mayor. Y después están el objeto de la charla de hoy, que son las nanopartículas. Partículas en las cuales todas las dimensiones están por debajo de los 100 nanómetros, y 100 nanómetros es un valor más o menos aproximado, no es exactamente 100 nanómetros, sino que más o menos esa es la dimensión a la cual empiezan a aparecer las propiedades interesantes. Entonces,
¿Por qué nos interesan los nanomateriales? Bueno, porque tienen unas propiedades muy interesantes. ¿A qué se debe esto? La principal razón es que la relación superficie-volumen de estos materiales es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que el material, al tener cuando lo vamos dividiendo, y acá hay un ejemplo dibujado de lo que sucede, acá está en azul más oscuro lo que es la superficie del material, lo que se expone al exterior, y en celeste lo que queda adentro del material. A medida que uno va disminuyendo el tamaño del material, va cortando el material en pedazos cada vez más chiquitos, fíjense que aumenta mucho lo que es la superficie. Aumenta mucho lo que está expresado acá en azul oscuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta superficie que antes no estaba expuesta empieza a estar expuesta. ¿Qué consecuencias trae esto? Aparecen un montón de propiedades nuevas, propiedades ópticas, eléctricas, electrónicas, magnéticas, mecánicas, nuevas o diferentes a las que estábamos acostumbrados en el material grande, digamos. Y estas propiedades, además, dependen de la forma y del tamaño del nanomaterial. Que esa es otra de las cosas interesantes de si uno se dedica a la preparación de materiales, que puede controlar las propiedades dependiendo de la forma y el tamaño. Otra cosa muy interesante que tienen los nanomateriales es que más o menos su tamaño está relacionado con el de los objetos biológicos, entonces se pueden armar materiales que tengan aplicaciones bio muy interesantes. Entonces, ¿por qué nos interesan en particular las nanopartículas metálicas, que es de lo que va a tratar esta charla? Bueno, una de las cosas más interesantes que tienen las nanopartículas metálicas es el hecho de que cuando se reduce su tamaño, cambia el color. Entonces, si yo a ustedes les pregunto de qué color es el oro o qué color es la plata, lo más probable es que ustedes me digan dorado o plateado. Pero cuando uno reduce los tamaños hasta llegar a los nanómetros, el oro y la plata empiezan a tener colores distintos. En particular, acá hay algunos de los colores que puede tener el oro y acá algunos de los colores que puede tener la plata, debido a este cambio de tamaño. ¿Y a qué se debe este cambio de tamaño? Bueno, acá me voy a poner un poquito técnica, por lo menos por un ratito, para decirles que esto tiene que ver con algo que se conoce como resonancias plasmónicas superficiales. Básicamente, todos los metales tienen un montón de electrones libres, eso es algo bastante conocido. Lo que pasa lo que pasa en la superficie de los metales es que esos electrones se pueden mover. Y se pueden mover de manera coordinada con luz que les vaya llegando, luz o un campo electromagnético en general. Ese fenómeno ocurre en superficie siempre, pero no siempre lo podemos ver. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente superficie como para verlos. Ahora, yo les dije que los nanomateriales lo que tienen es una superficie expuesta muy grande. ¿Qué pasa? Cuando reducimos la superficie en los metales, empiezan a verse estos efectos de superficie. ¿Qué quiere decir entonces que interaccionen con la luz estos electrones? En particular, que la luz se puede absorber. O sea, llega luz hasta este material y esa luz no pasa toda porque una parte se absorbió la absorbió el material. En particular, para oro, plata, cobre y algunos metales alcalinos, esa luz que se absorbe es luz visible. Como resultado, nosotros vemos un color. ¿Por qué? Porque parte de la luz blanca con la que le estamos incidiendo al material se absorbe, el resto de esa luz es la que nosotros vemos. Y es interesante ese color por un montón de cosas, y depende de la composición, la forma, el tamaño y en qué están esas partículas. Todo eso es lo que se puede aprovechar desde el punto de vista de las aplicaciones de los nanomateriales. Pero no es solo un efecto de color, donde vemos un color lindo, que ya es muy interesante, sino que además hay otros fenómenos que van acompañados a ese cambio de color, que es que se genera calor, hay cambios en la reactividad, se genera zonas donde el campo eléctrico está aumentado. Todo eso tiene un montón de efectos en lo que son las aplicaciones de estos nanomateriales. Entonces, hasta ahí
por qué nos interesan y cuál es la razón por la cual estamos hablando de esto hoy, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre cómo se preparan estos materiales. En general, todos los nanomateriales se pueden preparar por dos métodos, por dos enfoques. Por un lado sería el enfoque que se conoce como top-down, que es básicamente desde arriba hacia abajo. Y es agarrar un pedazo de metal tradicional, por ejemplo, uno agarraría un pedacito de oro, no tiene que ser muy grande porque vamos a ir hasta lo nano. Entonces, agarramos un pedacito de oro, si lo empezamos a hacer polvo cada vez más pequeño, podemos terminar teniendo nanopartículas metálicas a partir de ese metal pulverizado. La otra opción, y es la opción que más nos gusta a los químicos, es agarrar átomos. ¿Por qué? Porque los átomos son más chiquitos que las nanopartículas. Hablamos de esto antes. Entonces es agarrar átomos y empezar a organizar esos átomos, a engancharlos entre sí, y que esos átomos vayan formando las nanopartículas metálicas. Entonces les voy a contar un poquito de estos dos métodos, con más énfasis en este, porque les dije, es el que nos gusta a los químicos, yo soy química, así que voy a hablar desde ese lado. Entonces, ¿cómo se hacen las nanopartículas por el lado de top-down, o desde arriba hacia abajo? Básicamente, uno elige qué metal, a partir de qué metal quiere hacer las nanopartículas, toma un pedazo de ese metal y lo va haciendo cada vez más pequeño por un montón de técnicas en las que no voy a entrar hoy. Si alguien está interesado, después le puedo pasar un poco más de información, en donde lo que vamos haciendo es reduciendo ese tamaño. Hay un montón de técnicas, porque han sido desarrolladas para la industria electrónica, entonces hay mucha información sobre eso, y se puede usar sobre todo si uno quiere construir un dispositivo con estas nanopartículas. Por ejemplo, quiere poner dos nanopartículas al lado, quiere organizarlas, bueno, para eso pueden usar estas técnicas. Entonces, acá les muestro algunos ejemplos de estas nanopartículas obtenidas por estos métodos tipo top-down. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos como disquitos, acá discos más chiquititos, un poco elongados. Este es el logo del grupo donde yo trabajaba en España, por ejemplo, hecho con nanopartículas y micropartículas. Acá hay una especie de discos, agujeritos, bueno, todo esto está hecho por distintas técnicas de este método top-down. Todas estas que les estoy mostrando son distintos metales depositados, pero siempre adheridos a una superficie. ¿Sí? Esto es importante porque así es como se obtienen de la manera más sencilla, todos controlados. Fíjense que todas las partículas, estas más o menos, pero estas son todas igualitas, igualitas, igualitas. Bien. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? Por las nanopartículas que se hacen por métodos, los que se conocen como bottom-up o métodos químicos. Bueno, por ese lado necesitamos armar las nanopartículas a partir de los átomos. Entonces les voy a ir contando básicamente cómo son los ingredientes que necesitamos para tener una síntesis exitosa de nanopartículas metálicas. Lo primero que necesitamos es decidir qué metal vamos a usar. Si queremos hacer nanopartículas de plata, será plata. Si queremos hacer nanopartículas de oro, oro, y así sucesivamente podría nombrar todos los metales de la tabla periódica. Entonces, lo primero que necesitamos es una sal de ese metal, en donde el metal no está como metal en sí, sino como ion, y un reductor. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Este metal reacciona con el reductor. Habrán escuchado hablar de las reacciones redox, eso termina formando metales como los que queremos, ¿no? Un metal, pasamos de sal metálica a tener un metal. Pero hasta ahí, si yo mezclo una sal metálica con un reductor, lo que se forma ahí es un metal, pero no una nanopartícula. Se forma metal y crece, 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 crece. Entonces yo tengo que hacer algo para que deje de crecer y forme la nanopartícula del tamaño y la forma que yo quiero. Entonces, para eso es fundamental que nosotros pongamos algo que se llama estabilizante y un solvente. De manera tal de terminarlas teniendo no las partículas como un sólido, sino partículas en una suspensión. ¿Eso qué quiere decir? Flotando en algún solvente.
Y acá hay algunos dibujitos, ¿no? Unos ejemplos de cómo se mantienen estables las nanopartículas. Básicamente hay dos mecanismos genéricos. Por un lado, se puede hacer que las partículas tengan una carga en la superficie, acá está ejemplificado con carga negativa, pero podría ser carga positiva, y como las cargas iguales se repelen, las partículas se mantienen alejadas entre sí. Otra opción es rodear a las partículas de algo, que esto que está dibujado acá expresa, por ejemplo, un polímero, y ese polímero hace que las partículas no se puedan chocar entre sí, de manera tal que quedan flotando en la solución. Entonces, estas dos cosas garantizan que dejemos de tener un material grande y pasemos a tener nanopartículas. Ahora bien, ¿cómo puedo controlar? Les dije que es interesante controlar la forma y el tamaño controlar el tamaño en dos sentidos. ¿Cuál es el tamaño? Y que todas las partículas tengan el mismo tamaño. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eligiendo adecuadamente cuáles son los reactivos que vamos a usar, eligiendo la temperatura, y en algunos casos se puede hacer algo más, se puede agregar algo más al medio que haga que las partículas queden todas del mismo tamaño y con la misma forma. Entonces, todo esto es la receta básica. Fíjense que no les dije nada exactamente cuál es cada uno de estos componentes, pero esta es la receta básica para obtener nanopartículas metálicas por el método de top-down. Ahora, esto no es nuevo. Este tipo de metodología se conoce desde hace mucho tiempo. Y para que tengan una idea, Michael Faraday preparó la primera suspensión de oro coloidal de la que se tiene registro publicado y hecho a propósito, ¿sí? Había oro coloidal antes, pero no hecho específicamente para estudiar sus propiedades en 1847. Y este frasco que se ve acá, en una foto que por ahí no es tan buena, es un frasco que tiene nanopartículas de oro preparadas por Faraday que están hoy en día conservadas, para que se den una idea de lo mucho que duran. Acá también hay esas mismas nanopartículas secadas sobre un vidrio, donde también se ve el color, y una inscripción que dejó Faraday sobre ellas. Entonces, en ese momento ya se podía preparar y ya se sabía que se podía obtener oro de distintos colores. Ahora faltaba verlo, y en 1847 no había manera de ver esas partículas, así que hubo que esperar bastantes años hasta que se inventó el primer microscopio electrónico que permite llegar a aumentos que un microscopio tradicional no puede llegar. Para que se den una idea, esta es una foto de 1951, donde ya se empieza a poder ver cómo son las partículas. De lejos, son 50.000 aumentos. Para que tengan una idea, un microscopio tradicional de los de luz tiene hasta 100 aumentos. Bueno, acá estamos hablando de 50.000 aumentos, y eso es gracias a que se usan electrones. Otro día podemos hablar de eso, pero básicamente, en el momento que se pudo empezar a ver las partículas, se amplió mucho la posibilidad de sintetizar las partículas. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere preparar las cosas y ver si salieron bien o no, y ver qué propiedades tienen. El microscopio lo que permitió es justamente que podamos ver si esas propiedades y esas formas y tamaños son los que nosotros queríamos. Este ejemplo que les puse acá es el método que se conoce como el método de Turkevich, que lo presentó por primera vez en 1951. Es un método muy conocido para obtener esferas de oro de más o menos 15 nanómetros de diámetro. Y eso da lugar a una solución, una suspensión que tiene este color rojizo. Esta foto es de una suspensión real. Las tengo acá después para si quieren verlas más en vivo. Este método es un método muy sencillo de 1951 que todavía se sigue usando. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, después de esto, con que aparezcan tantos nuevos equipos, porque en 1939 fue el primer microscopio electrónico de transmisión comercial, pero después han seguido evolucionando muchísimo, y con el interés creciente por las nanopartículas se han hecho una cantidad de preparaciones de nanopartículas gigante. De hecho, hoy en día se siguen haciendo nuevos métodos todo el tiempo. Entonces les voy a mostrar algunas de ese tipo de partículas que se pueden obtener hoy en día, para que tengan una idea de cómo cambian su forma, su tamaño y su color. Por ejemplo, estas son esferas de oro. Son esferas de oro de dos tamaños diferentes. Si se fijan, el color es rojo en los dos casos, pero van a ver que no tiene la misma tonalidad de rojo.
Esta diferencia de la tonalidad no es un problema de las fotos, son efectivamente diferentes, y esto tiene que ver con que las partículas son más, al ser más grandes, el color es un poco más intenso y un poco más oscuro. Es muy difícil definir los colores, pero cada uno lo estará viendo, ¿no? Fíjense que acá les estoy mostrando una foto de microscopía de transmisión, en donde las partículas se ven oscuras, y esta es una foto de microscopía de barrido, es otra manera de ver las partículas, donde las partículas se ven claras y brillantes, y con un poco más de dimensión, se ven cerca de una imagen tridimensional, y acá es una imagen bidimensional. Van a ir alternando ese tipo de fotos a lo largo de toda la presentación. Otra opción es hacer bastoncitos. Acá tengo también un ejemplo de los bastoncitos todos apilados, esto se apila en la solución. Fíjense que no es más rojo, es un color más bien amarronado, el detalle de cuál es el color que se obtiene depende de cuál es el largo y cuál es el ancho. Estos y estos, por ejemplo, no son iguales, son dos muestras distintas. Este color corresponde a estas muestras. Otro ejemplo, vamos complicando cada vez más la forma, es usar decaedros de oro. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sabés que es un decaedro? Si vos lo ves desde arriba, puede ser una forma que no sea un decaedro. Bueno, porque entre otras cosas hay microscopios que permiten rotar a las muestras. Entonces esta es la misma partícula vista desde arriba y de perfil. Y ahí se ve que efectivamente la forma que tiene es la de un decaedro. ¿Y a qué se deben todos estos colores? Bueno, son decaedros de distintos tamaños. Para acá va creciendo el tamaño de los decaedros, este de la foto es este, y se va cambiando el color. Fíjense cuánto que puede cambiar el color y cuán distinto es al color del oro metálico al que estamos acostumbrados, ¿no? Otra cosa que podemos hacer son formas, estas que se han dado en llamar estrellas, son esferas de las que salen un montón de protuberancias, por eso viene el nombre. Fíjense que el color es bastante distinto a los que les venía mostrando antes, es como una especie de azul verdoso, y que también se puede hacer variar dependiendo del tamaño. Del diámetro y del número de puntitas también que salen a raíz de ese diámetro. Este es un ejemplo de triángulos de oro. Acá sí me falta la foto en la que se ve de perfil, pero esto está probado que tiene un espesor muy pequeñito. De hecho, en algún trabajo yo lo vi como nanonachos, porque bueno, es un poco eso, pero después se popularizó el nombre nanotriángulos, menos vendedor probablemente. Y estos triángulos de oro, fíjense que tienen un color celeste, también distinto al que les estaba mostrando. Entonces, fíjense que hasta ahora básicamente les mostré casi todos los colores que están dispuestos, que existen, y todos son de oro, ¿sí? Y después tengo algo para mostrarles de lo que estamos haciendo nosotros en el grupo. En nuestro grupo de trabajo desarrollamos algunas síntesis nuevas de nanopartículas metálicas y tengo dos cosas para contarles. La primera, esta es una síntesis que estamos desarrollando a temperatura ambiente. Siempre está bueno hacer las reacciones a temperatura ambiente porque nos permiten trabajar de una manera muy sencilla, es mezclar sin tener que calentar, sin tener que hacer ningún proceso complicado o que requiere energía. Siempre buscamos ese tipo de cosas. Y este es un ejemplo de una reacción en la que solamente variamos la proporción de reactivos. Y solo variando la proporción de reactivos, esto es oro siempre, fíjense el cambio de color grande que estamos viendo, solo variando estas proporciones. Y este cambio de color va acompañado, por supuesto, como les decía, de un cambio de forma y tamaño. Entonces, si se fijan, estas partículas que de la suspensión se ven naranjas, son partículas flotando en esta solución naranjas. Fíjense que son esferitas y son muy chiquitas, son difíciles de ver. De hecho, por ahí les cuesta ver y parece como que la foto está fuera de foco. No está fuera de foco, es que son tan chiquitas que tuve que agrandar mucho la imagen y perdió un poco de calidad en ese proceso. Estas son las partículas, estas naranjas. Y fíjense, con la misma escala, o sea, estas dos fotos están sacadas a la misma escala, las partículas estas azul-violeta, dependiendo de los ojos de cada uno, yo lo veo más bien azul, tienen esta forma como de puntas, protuberancias, muchísimo más grandes que esta. ¿Qué cambia entre esta y esta? Que cambiamos simplemente la proporción de reactivos. Y eso es algo buenísimo que tienen las nanopartículas metálicas, que también es un poco malo a veces, que es que cambiando de muy poco las condiciones de la reacción, tenemos partículas muy distintas.
Digo que es bueno y es malo, porque es bueno porque podemos obtener partículas muy distintas, pero es malo porque si nos equivocamos, si pesamos un poquito más, un poquito menos, perdemos la partícula que habíamos querido hacer y obtenemos otra. Así que hay que ser muy cuidadoso en estas preparaciones. Hasta acá son todas cosas de oro que les mostré. Les muestro dos ejemplos de plata. Estas son esferas de plata. Fíjense que son esferas de 15 nanómetros, las de la foto de acá. Las de la foto de acá son un poquito más pequeñas. Estas esferas de plata son amarillas, de 15 nanómetros. Y antes habíamos hablado de las esferas de oro de 15 nanómetros que son rojas. Entonces acá no es el cambio de color no es por forma y tamaño, sino por composición. Pasar de oro a plata genera este cambio de color. Y acá hay unos triángulos de oro, o prismas, perdón, de oro no, de plata, prismas de plata, que tienen esta forma como de triángulos, pero también hay algunos un poco más redondos. Esta es una foto de nuevo de TEM y una foto de SEM, de microscopio de transmisión y de barrido. Y se puede ver que hay distintas formas, pero toda la solución junta tiene este color azulado. A veces parece violeta, dependiendo un poco del tamaño. Entonces, lo último que les quería contar, esto me quedó mezclado porque lo quería contar con el oro antes, es otra cosa que estuvimos haciendo en nuestro grupo que me parece que es interesante hoy en día en el que estamos dando tanta importancia a nivel mundial al reciclado, y es que muchas veces nosotros, cuando estamos preparando nanopartículas de oro y tratando de variarles la forma y el tamaño, tenemos que descartar algunas de las cosas que obtenemos. ¿Por qué? Porque trabajamos probando cosas, y algunas cosas funcionan y otras no. Y eso pasa en todos los laboratorios de investigación del mundo. No es porque nosotros trabajemos mal, sino porque parte de estos experimentos tienen una parte de prueba y error. ¿Y qué pasa? Nosotros generamos bastantes residuos de nanopartículas. Y hace unos años nos dio la sensación de que no estaba bueno tirar eso, no se tira a la basura, sino que se envía a una disposición de la que se ocupa una empresa especializada, pero digamos, nosotros compramos oro, hacemos las partículas y después las tenemos que tirar, si desde nuestro laboratorio se van. Entonces, lo que hicimos fue, junto con un chico que hizo su trabajo postdoctoral en el grupo, fue desarrollar un método que nos permite reciclar estas partículas, en donde básicamente lo que hacemos es agarrar estas partículas, que en realidad ya son una mezcla de cosas. ¿Por qué? Porque son el resultado de un montón de síntesis que salieron mal, de cosas que se desestabilizaron por alguna razón. Todo eso va a un tacho donde lo juntamos, y lo que hicimos fue desarrollar un método que nos permite redisolver, esto es oro metálico, pasamos a tener de nuevo la sal de oro, que es la que nosotros compramos normalmente, y desarrollamos un método para volver a obtener nanopartículas a partir de esta sal de oro. Entonces, hacemos una vuelta completa de reciclado desde estas partículas que no tienen forma y tamaño controlado a partículas cuya forma y tamaño están muy controlados. Con esto logramos una recuperación del más del 99% del oro, y estamos tratando de que nunca nos sobren nunca nos sobre nada de oro en la basura. Estamos tratando, todavía no podemos recuperar el 100% para usar nanopartículas, pero es un avance bastante grande que creemos que puede ayudar, no solo por un tema de aprovechamiento de recursos, porque es cierto que el oro es caro y es mejor si no lo tiramos a la basura, pero también porque estos residuos hay que cuidarse mucho de cómo se tratan, y entonces reutilizarlos también es muy importante porque nos ahorra una cantidad de residuos que terminan en un relleno sanitario de alguna manera. Bien, otra de las cosas que hacemos en el grupo, además de hacer las partículas en suspensión, o sea, soluciones, fíjense que acá siempre yo les estoy mostrando frasquitos de partículas que están flotando ahí adentro. Claramente esas partículas son tan chiquitas que uno no las ve individualmente, pero están flotando acá en esta solución. Otra de las cosas que hemos hecho en el grupo es atrapar las partículas para que nos queden en un soporte sólido. Algo parecido a lo que les mostraba al principio de los métodos de tipo top-down, donde las partículas se obtenían en una superficie, pero en este caso atrapándolas y haciéndolas crecer adentro de un óxido. Nuestro grupo tiene muchos años de experiencia en obtener óxidos porosos que tienen poros de tamaños de nanómetros, que quiere decir agujeritos de tamaño nanométrico.
por ejemplo, este de la foto que les estoy mostrando acá, son agujeros que se ven como estos puntitos blancos, agujeros de más o menos 10 nanómetros de diámetro. Lo que se ve oscuro es el óxido, que en este caso el de la foto es un óxido de circonio, pero podría ser cualquier otro. Y lo que hicimos fue desarrollar un método para crecer las partículas ahí adentro. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos las mismas reacciones químicas que hacíamos en solución, pero acá dentro de los poros. Y en particular lo hacemos en algo que se llaman películas delgadas, que son materiales ya nanométricos. Acá hay una foto de una. Fíjense que tiene un leve color. Ese leve color deriva de que la película tiene un espesor de 150 nanómetros y la interacción con la luz le da este color. Y lo que hicimos fue rellenar estas partículas con distintos metales. Entonces acá les muestro algunos ejemplos de ese tipo de rellenos. Por ejemplo, esto es oro, nanopartículas de oro metidas adentro de óxido de titanio. Acá hay una foto donde pueden ver a las partículitas como puntos brillantes, todas distribuidas a lo largo del espesor. Este es el espesor de esta película delgada. Y hay dos, una arriba de la otra, porque se cayeron así cuando lo preparamos, no porque hubiera dos capas. Fíjense que tenemos, estos son los vidrios, así eran antes, y así quedan después de que tienen las partículas. Y el color que les queda es distinto dependiendo de cuál es el diámetro del poro, porque las partículas pueden crecer distinto. Esto es oro, que tiene los colores que les mostré antes del oro. Bueno, ¿qué pasa con la plata? Bueno, la plata les mostré que tiende a dar colores más bien anaranjados, amarillos. Bueno, cuando hacemos crecer plata adentro de un óxido de silicio, obtenemos estos colores. Fíjense que en este caso en particular logramos una imagen en donde se ve muy bien cuán ordenaditas están estas partículas y por qué están así ordenaditas uno al lado del otro. Porque los poros en los que están creciendo, el molde en el que están creciendo, también está así ordenadito. Y el último, que es un metal que hasta ahora no les había mostrado, les mostré todo hasta ahora de oro y de plata, es un ejemplo de cobre, en donde tenemos cobre metido adentro de óxido de silicio. Y tiene este color como amarronado, es menos vendedor el color del cobre, pero es cobre metálico también. Y en este caso son partículas muy, muy, muy pequeñitas. Es difícil por ahí verlas en la presentación. Son apenas unos puntitos oscuros, muy chiquitos, miden entre 2 y 3 nanómetros. Se van a tener que acercar a la pantalla para verlos. Acá se ven un poquitito mejor. Estas partículas tienen por eso esta coloración como amarronada, típica del cobre, y también es parte de los desarrollos que hicimos en el grupo. Y ahora viene la parte en la que todos siempre me dicen, bueno, muy lindos los colores de las partículas, ¿para qué se usan? Bueno, y acá tengo que hacer una distinción importante. Las partículas se usan para un montón de aplicaciones, pero también se proyectan un montón de aplicaciones. Entonces, lo que yo les voy a mostrar acá son aplicaciones que hoy en día se utilizan comercialmente. Pero hay un montón de otras aplicaciones que en laboratorios del mundo se están usando para distintas cosas usando nanopartículas metálicas. Entonces les voy a mostrar 3 de los usos más comunes hoy en día en el mercado. El primero de ellos es la catálisis. Básicamente, catalizar una reacción es hacerla más rápida o más eficiente o hacer que nos dé el producto que más nos interesa. Y eso es algo que se hace en un montón de industrias. Es muy importante catalizar reacciones para un montón de industrias y para un montón de procesos químicos diferentes. Y hace muchísimos años que se sabe que los metales pueden servir como catalizadores. Y se han venido usando en un montón de industrias. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente con las nanopartículas? Yo les dije varias veces ahora que el hecho de que las partículas tengan un tamaño más pequeño hace que tengan mucha superficie disponible, en poca cantidad de material hay mucha superficie, y lo segundo es que tienen propiedades distintas. ¿Qué sucede? Aparecen nuevas posibilidades de catálisis, o sea, hay reacciones que antes no se podían hacer o que tenían una velocidad muy baja y que gracias a la aparición de nanopartículas pueden ser más veloces. Y por otro lado, hay otras cosas que las reacciones ya se podían hacer con esos metales, pero que cuando uno pone nanopartículas ocurren más rápido con menor cantidad de material. Y siempre a las empresas les gusta pagar lo menos posible, a las empresas y a todos en realidad, no sé por qué lo estoy diciendo solo para las empresas,
es poner la menor cantidad de dinero y sacar la mayor cantidad de rédito, ¿no? Entonces, por eso hay una explosión de lo que es las aplicaciones de nanopartículas metálicas en catálisis. Acá les traje dos ejemplos muy conocidos. El primero es específico para oro, plata y cobre, que es la reacción de paranitrofenol que se transforma en paraminofenol. No importa mucho, lo que quería mostrarles es esto. Fíjense, esto es un compuesto que es amarillo, que en contacto con borhidruro de sodio no pasa nada hasta que se introduce alguna de estas partículas o mezclas de estos metales. ¿Qué pasa en ese momento? La reacción se observa, se decolora por completo, eso quiere decir que este compuesto no está más y que está este. Esta reacción ocurre muy velozmente y hay un montón de explicaciones de por qué conviene usar un metal u otro. Se usa mucho para entender cómo funciona en los procesos de catálisis. Y otra con la que todos tuvieron contacto sin darse cuenta son los convertidores catalíticos de los autos. Los autos tienen un convertidor que hace que los gases que salen del motor sean un poco menos dañinos por pasar por este convertidor. Entre otras cosas, hay un montón de reacciones que ocurren ahí, un montón de reacciones químicas, y esas reacciones están catalizadas, aceleradas por nanopartículas de platino, paladio y rodio. Todo eso, platino, paladio o rodio, dependiendo del convertidor catalítico y de cuál es la marca del auto y cuál es el precio en ese momento, se pone uno u otro de los metales. Justamente ayer buscando información sobre esto, leí que hubo en un momento en Estados Unidos, cuando subió mucho el precio del platino, muchísimos robos de autos que tenían convertidores catalíticos con platino. Así que ayer aprendí eso, pero bueno, no salgan a tratar de sacar nanopartículas de ahí porque no es sencillo. La segunda aplicación grande que tienen las nanopartículas metálicas, que es la principal del mercado en este momento, son las nanopartículas de plata que se usan como bactericidas. ¿Esto qué quiere decir? Son nanopartículas que eliminan bacterias. Y lo que tienen de interesante, el uso de la plata como bactericida es algo que se conoce desde tiempos muy antiguos. De hecho, hay mucha medicina tradicional hecha en base a nanopartículas de plata. Perdón, a partículas de plata. ¿Cuál es la ventaja de usar nanopartículas? De nuevo, se logra el efecto usando una pequeña cantidad de material, mucho menor que la que se usaba tradicionalmente. Y la segunda es que al ser partículas muy pequeñas, se pueden incorporar a muchísimos productos sin modificarlos sustancialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto que vos ya tenés desarrollado, agregarle a la nanopartícula no le cambia demasiado el tamaño, el olor, el color, la textura, y todo eso siempre es muy interesante. Entonces acá hay un montón de ejemplos de cosas que se venden en todo el mundo que tienen nanopartículas de plata, que en general tienen algún nombre vendedor como este que dice microsilver o cosas por el estilo. Si se fijan, también hay mucho desarrollo de lo que son pinturas bactericidas, y de hecho en Argentina hay una empresa que vende nanopartículas de plata para uso en pinturas. Eso quiere decir pinturas con las que se pinta distintos espacios que después son antibactericidas. Se usa muchísimo para lugares que se quieren mantener estériles o lo más estériles posibles, como podría ser las paredes de un hospital. Bueno, y con esto ya terminamos, se me está haciendo un poco largo, perdón. El último ejemplo, y que seguramente todos conocen en donde se usan nanopartículas metálicas, es en los test de diagnóstico rápido. Estos test de diagnóstico rápido, como los del test de embarazo para detectar enfermedades o presencia de toxinas, son básicamente un material a través del cual fluye un líquido, que en general es algún fluido biológico en donde se quiere determinar la presencia de algo, y dan una señal, que en general es 2 rayas positivo, 1 raya negativo, o 3 rayas positivo, 1 negativo, en los que la ventaja de las nanopartículas ahí es que permiten detectar visualmente, muy fácilmente, observar que la reacción ocurrió. Además, tienen un tamaño adecuado para fluir, o sea, no son ni tan grandes como para quedarse atrapadas, ni tan chiquitas como para seguir de largo, y se les puede unir muy fácilmente material biológico.
¿Qué tipo de nanopartículas se usan ahí? Básicamente dos tipos. Nanopartículas esféricas de oro, que dan lugar a rayitas rojas, y nanopartículas que son nanocáscaras de oro, quiere decir como una especie de capita muy finita de oro sobre una superficie, que dan un color azul que es mucho más intenso, pero también son mucho más difíciles de producir. Entonces la mayoría de los test están hechos con eso. El ejemplo clásico es el test de embarazo, en el que se usan nanopartículas que tienen pegado un anticuerpo que se une específicamente a una hormona que se secreta únicamente durante el embarazo. Entonces, si la hormona está presente, las nanopartículas se unen ahí y uno termina viendo la señal correspondiente en el test. Y para estar a tono con la época, el test nuevo, rápido, no el que se desarrolló recientemente en Argentina, sino estos test chiquitos que se estaban haciendo en las estaciones de trenes y cosas así, acá en Buenos Aires. En otras partes del mundo sé que también se están usando, me pueden comentar después los que vienen de otras partes, a ver si los escucharon nombrar. Son unos test rápidos que detectan la respuesta inmune que tuvo el organismo a la enfermedad COVID-19 o SARS-CoV-2, ese es el nombre oficial. También funcionan con estas líneas, tienen sus limitaciones, porque al detectar anticuerpos quiere decir que la persona ya se tuvo que haber infectado y tener síntomas para el momento en que se detecta, no sirve para detectar los primeros estadios de la enfermedad, pero es una buena primera medida. Fíjense, acá les traje fotos de cómo se ven oficialmente, digamos, esos resultados. Fíjense que se ven estas rayitas, esto no son otra cosa que nanopartículas metálicas, una al ladito de la otra, que las terminamos viendo bastante coloreadas con muy poca cantidad de material. Entonces aprovechamos esta coloración para esta aplicación. Entonces, bueno, en resumen, espero haberlos convencido de las propiedades interesantes y diferentes que tienen las nanopartículas metálicas, con mucho foco en el color esta vez. Otra vez podemos hacer una charla más en las otras aplicaciones. Un poco que se hayan quedado con alguna idea de cómo podemos prepararlas y de las aplicaciones que esto tiene. Si están interesados en más cosas, los invito a que a que ingresen a la página web de nuestro grupo, donde hay algunos ejemplos más, hay un montón de trabajos que hemos publicado en el tema que por ahí les resultan interesantes. Esta es la gente del grupo, la que hace mucho el trabajo que mostré, y les agradezco muchísimo a todos por haberme escuchado hasta recién.